una nueva creación se refiere a los seres humanos que han sido reconstituidos con el Dios triuno y permanecen en Él para vivirlo a Él. Si ejercitamos nuestra fe para disfrutar esta unión orgánica con el Dios vivo y ser la nueva creación, no será necesario guardar la ley. Espontáneamente llevaremos una vida que cumple los requisitos de la ley y que más aún lo sobrepasa. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida de Éxodo estamos viendo el propósito eterno de Dios, el cual consiste en que Dios desea forjarse a sí mismo dentro de nosotros como vida para que podamos tomarlo a Él como nuestra persona, a fin de vivirlo y expresarlo. Este es el deseo del corazón de Dios, y es también el enfoque de la Biblia, así como del libro de Éxodo. En el mensaje de hoy, que se titula Aparte del Dios viviente, la ley se convierte en letra que mata, regresamos a la intención que Dios tenía al revelarnos su ley y los mandamientos. Y para los comentarios de este mensaje está con nosotros Eric Romero. Saludos, Eric. Bienvenido al programa una vez más. Gracias por invitarme. En los capítulos 19 y 20 de Éxodo, hemos visto que Dios sacó a su pueblo de Egipto, y ellos cruzaron el Mar Rojo, entraron al desierto y fueron llevados al monte de Dios. Y allí Él les dio los 10 mandamientos. Sin embargo, ellos le respondieron también a Dios y le dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y aunque esta respuesta parece ser muy buena, de hecho, nos muestra que ellos estaban alejados de Dios. Eric, ¿nos podría usted abundar más acerca de esto? Esta respuesta no es lo que Dios deseaba oír de ellos. El deseo del corazón de Dios fue en ese entonces, y aún es hoy, forjarse a sí mismo en nosotros como vida. Esta es la revelación central de la Biblia. La intención eterna de Dios consiste en que Él desea hacer algo en nosotros, y no que nosotros hagamos algo para Él. Sin embargo, debido a que el hombre cayó y se independizó de Dios, también se esfuerza para hacer algo por Dios. Y esta es la situación en la cual se encontraba Israel en los capítulos 19 y 20 de Éxodo. En la primera parte de este mensaje escucharemos el aspecto de la ley que anteriormente llamamos nocturno, o sea, el lado negativo de la ley. Empecemos el mensaje con Witness Lee. Cuando Dios dio la ley, su propósito fue lograr 3 cosas. Primero, la ley describe a Dios, lo define. Él dio la ley y esta ley testifica de Dios. La ley es la definición de Dios, un retrato de Él. Dios dio muchos mandamientos, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Además, los mandamientos del Nuevo Testamento son aún más elevados que los del Antiguo. Todos estos mandamientos nos revelan quién es Dios y lo que es Dios. ¿Qué clase de Dios es Él? Así que estos son un cuadro de lo que Dios es. De manera que, primeramente, la ley nos da un retrato de Dios. Y segundo, la ley nos expone, o sea, nos deja al descubierto. Esta función de la ley fue plenamente desarrollada en Romanos 7. En 7:7 de Romanos, Pablo declara que si no fuese por la ley, no habría conocido el pecado. Muy bien. Y tercero,
la ley nos somete o nos subyuga. Al someternos, la ley nos lleva a Dios. De manera que la ley fue dada con la intención de, primero, darnos un cuadro de Dios, segundo, de exponernos y tercero, de someternos a Él. Si verdaderamente estuviésemos dispuestos a ser sometidos, le diríamos al Señor: Señor, yo no puedo hacerlo. Simplemente no puedo. No soy santo como Dios. Nunca podría ser perfecto como mi Padre Celestial. No puedo. Entonces el Señor nos diría: ¡qué bueno es esto! ¡Qué bueno que has abierto tu corazón para recibirme! Yo entraré en ti y yo lo haré por ti. Yo seré tu santidad y yo seré tu perfección. Yo lo haré. Miren, cuando Dios entra en nosotros, Él llega a ser nuestra vida y persona. Es uno con nosotros. Entonces, ¿qué haremos? ¿Debemos hacer algo? No, simplemente lo vivimos. Y cuando lo vivimos en nosotros, simplemente lo expresamos en nuestro vivir. Este es el principio básico de la revelación en la Biblia. Pero la mayoría de los cristianos no vemos este principio. Sí, claro, en ambos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios mandó que su pueblo hiciera muchas cosas. Sí les dio mandamientos. Sin embargo, su intención no fue que los cumplieran. Su intención fue que los mandamientos, número 1, nos pinten un cuadro de Dios. Número 2, nos pongan al descubierto. Y número 3, nos sometan a nosotros con el fin de que permitamos que Dios entre en nosotros para hacer vida y todo para nosotros. De esta forma, Él vivirá en nosotros y nosotros en Él. Entonces, tenemos que todos los mandamientos presentan dos aspectos. Primero, si pensamos que podemos cumplir los requisitos de la ley y luego intentamos cumplirlos, les digo, automáticamente nos encontramos en las tinieblas, o sea, en la noche oscura. Por supuesto, también inmediatamente separamos los mandamientos de Dios y los hacemos algo aparte de la fuente de vida. Entonces, los mandamientos se convierten en letras muertas para nosotros. Pero si permitimos que la ley ejerza su función de describir a Dios, exponer nuestra verdadera situación y someternos, y si nosotros le decimos al Señor que no podemos cumplir sus requisitos, sino que ponemos toda nuestra confianza en Él, espontáneamente estaremos en el día. Entonces, aquel que dio la ley, la fuente de vida, entrará en nosotros para hacer nuestra vida, para vivir en nosotros y hacerlo todo por nosotros. Finalmente, el resultado será aún mejor que el de la ley. Eric, cada vez que intentamos cumplir las exigencias de la ley por nuestra propia cuenta, experimentamos el aspecto nocturno de la ley. Sin embargo, el que dio la ley, Dios, quien es la fuente de vida, desea entrar en nosotros para cumplirla por nosotros. En este sentido, ¿cómo podríamos evitar el error de separar la ley del Señor, quien es el que la cumple? Hemos visto que la ley tiene dos aspectos, el diurno y el nocturno, o sea, el aspecto del día y el de la noche. Si pensamos que podemos cumplir las exigencias de la ley y luego intentamos hacerlo, nos encontramos en la noche, en tinieblas. En esta situación, hemos cometido el error de hacer una separación entre los mandamientos de la ley y Dios mismo, quien es la fuente de vida. Como resultado, los mandamientos se convierten en letras muertas a nosotros. El apóstol Pablo se enteró de esta condición por su propia experiencia y la describió en Romanos capítulo 7, versículo 10, que dice: «Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte». Cuando intentó cumplir la ley de Dios, el apóstol Pablo fracasó, lo cual trajo condenación y muerte.
Pero si permitimos que el Señor entre en nuestra situación, para que Él sea el que cumpla la ley en nosotros, entonces tendremos la experiencia diurna de la ley. Estaremos en la luz, en el día, al permitir que la ley ejerza su función de describir a Dios, nos ponga al descubierto y nos subyugue. Entonces tendremos la experiencia de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 4, donde dice: para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay mucha luz al ver que la ley se cumple en nosotros, que andamos conforme al Espíritu. La ley no se cumple por nosotros, sino en nosotros. Esta es una gran revelación. No es que nosotros cumplamos la ley conscientemente por medio de nuestros esfuerzos humanos, sino que ella se cumple en nosotros, espontánea e inconscientemente por medio de la obra interior del Espíritu de vida. Andar conforme a la carne equivale a la experiencia nocturna de la ley, pero andar conforme al Espíritu se refiere a la experiencia diurna de la ley, en la cual el requisito de la ley automática y espontáneamente se cumple en nosotros, que andamos conforme al Espíritu. ¡Qué maravilloso! Maravilloso. Y el factor determinante de la experiencia que tengamos con la ley es la manera en que la recibimos. O sea, si tocamos al Señor o no. Bueno, regresemos a Winnesley. The law being intended unto life. La ley, o sea, el mandamiento que era para vida. Así dice el versículo de Romanos 7:10. El mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento se refiere a la ley, es decir, la ley era para dar vida. ¿Qué quiere decir la palabra para? Para quiere decir dar por resultado. La ley debería resultar en vida. Sin embargo, en Gálatas 3:21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia habría sido verdaderamente por la ley. Así que Pablo indica que la ley no puede dar vida. Miren, primeramente yo le diría: Pablo, te estás contradiciendo a ti mismo, porque en Gálatas 3:21 dices que la ley no puede dar vida, pero en Romanos 7:10 dijiste que la ley debía resultar en vida. ¿No parece que se contradicen estos versículos? ¿Verdad que sí? Pero no es así. La ley misma, en su naturaleza, no contiene vida ni puede dar vida. Pero la ley tiene un propósito, y su propósito es dar vida. O sea que da por resultado a la vida. Lo que Pablo dijo en Romanos 7:10 se basa en Levítico 18:5, un versículo que él citó en Romanos 10:5, que dice: porque acerca de la justicia que procede de la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto indica que el resultado de la ley debería ser la vida. La ley nos fue dada, y si la obedecemos, obtendremos vida. Pero la pregunta es esta: ¿podemos obedecer la ley? No, claro que no. Por eso Pablo nos dijo en Romanos 7 que al contrario, él no podía cumplir los requisitos de la ley. Aunque la ley debía resultar en vida, la ley resultó para él en muerte, no en vida. Lean el capítulo 7 de Romanos otra vez. Dice que la ley fue dada con la intención de que fuese vida, que resultase en vida. Resultar en vida es la buena intención de la ley. Pero hay un gran pero. La ley no puede dar vida por sí misma. Entonces, ¿qué haremos? ¿Odiaremos o despreciaremos a la ley? Eso sería insensato. No, al contrario. Dele las gracias al Señor por exponerlo, ponerlo al descubierto, por someterlo y por llevarlo a la fuente de la vida.
Dígale: Señor, gracias que me has traído al que me da vida. Gracias por traerme a aquel que da vida. Al presentar un cuadro completo de los diferentes aspectos de la ley, Pablo usa términos negativos para describirla. Aún consideraba la ley como una concubina, la de Abraham, que era Agar en Gálatas 4:21, y dice que ella produce esclavos. A pesar que Pablo usa a Agar para describir a la ley, él también usa términos positivos. Por ejemplo, un ayo en Gálatas 3:24. Y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, un ayo es uno que se encarga de un niño menor de edad y lo conduce al maestro. La ley nos guarda, nos mantiene cuidados y finalmente nos conduce. ¿Pero a dónde? ¿Al infierno? No, ni tampoco al cielo, sino ¿a dónde? ¿A quién? Sí, nos conduce a Cristo. Por una parte, la ley es una concubina y por otra parte, es nuestro guardián y también nuestro ayo. Él nos lleva a Cristo para que tengamos vida. Eric, escuchamos que Romanos 7:10 dice que la ley era para vida, o sea, que debía resultar en vida. Pero en Gálatas 3:21 dice que no puede vivificar, es decir, no puede dar vida. ¿Nos podría usted explicar estos dos aspectos de la ley? Necesitamos una revelación divina para captar lo que dicen estas dos porciones de la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 10 y Gálatas capítulo 3, versículo 21. La ley, por sí sola, no puede dar vida. La ley solo nos exige, a pesar de que fue dada con la intención de que fuese para vida a nosotros. Cuando entendemos, por nuestra propia experiencia, que la ley funciona poniéndonos al descubierto y subyugándonos, entonces nos damos cuenta de que la función de la ley es llevarnos a Cristo, y el resultado es para vida. ¿Qué tal entonces si nos da sus comentarios en cuanto al aspecto de que la ley llega a ser un ayo que nos conduce a Cristo con el fin de que tengamos vida? La ley funciona como un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Tal como un tutor se encarga de un niño menor de edad y lo conduce al maestro, quien es Cristo. Al comparar estas porciones de la Biblia, nos damos cuenta que la intención que tiene Dios al darnos la ley no es que tratemos de cumplirla, sino que seamos conducidos a Cristo, quien es la vida. Ahora, nuestra actitud hacia la ley depende del entendimiento que tengamos de su función. Apreciamos la ley por su función de luz al dejarnos ver que somos seres caídos, y por nuestra parte, nos aferramos a Cristo, quien es vida. Amén. Preciosa palabra. Regresemos al estudio vida. Here, Aquí I give you a case. les presentaré el caso The de los judaizantes. Miren, los fariseos y los escribas eran los judaizantes. ¿Y saben qué? Ellos amaban la ley, pero la separaron de Dios. Por tanto, tenemos en Juan 5:39 y 40 dos versículos que me gustan mucho y que nos dicen que el Señor Jesús les dijo a los judaizantes: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. A pesar de que creían que las letras en blanco y negro de las Escrituras contienen la vida eterna, no venían al Señor mismo. Acudir a las Escrituras sin ir al Señor puede ser algo supersticioso. En las letras en blanco y negro, estas no contienen nada de vida. Pero el Señor les dijo: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta palabra del Señor indica que no debemos separar la ley, o sea, la Biblia, del Señor mismo, porque si la separamos, esta será algo diferente. La Biblia es el árbol de la vida, pero si la separamos del Señor, espontáneamente llega a ser el árbol del conocimiento para nosotros. Es posible que la Biblia sea para nosotros o vida o conocimiento. Todo depende de nuestra posición. Si somos uno con el Señor, la Biblia será vida para nosotros. Pero si nos separamos de Él e intentamos usar solo la Biblia, esta queda separada de Dios y por lo tanto llegará a ser conocimiento y nos matará. ¿Comprenden, hermanos? El hecho de que la Biblia sea para nosotros el árbol del conocimiento o el árbol de la vida depende de nuestra posición con el Señor. Si nos unimos a Él, está bien, pero si nos apartamos de Él, inmediatamente nos matará. En otras palabras, si permanecemos en el Señor, cuando leemos la palabra, estaremos en el día. No obstante, si nos separamos de Él, estaremos en la noche. Ahora tenemos otro caso, el de los Gálatas. Saben, el caso de los Gálatas era diferente de los judaizantes. Los judaizantes nunca tuvieron contacto con Cristo, pero los Gálatas sí. Ellos entraron en la esfera de la gracia. Sin embargo, fueron distraídos de Cristo y se volvieron a la ley. Tomaron el concepto de que debían intentar guardar la ley porque era buena. Este caso describe a muchos cristianos que sí han entrado en la gracia, o sea que entraron en una unión orgánica con Cristo, pero se olvidaron de esa unión y regresaron a la ley, esforzándose por guardarla. Al hacer esto, se separaron de Dios, de Cristo y de la gracia. Por eso Pablo se vio obligado a decirles: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Gálatas 5, 2 y 3. Y además dijo: y porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por medio del amor. O sea, les decía, no regresen a la ley para esforzarse en guardarla, porque al hacerlo, se separan ustedes mismos de Cristo y separan a la ley de Dios. Necesitan ejercer su fe para que tengan una unión orgánica con Cristo y permanezcan en ella. Necesitan esta unión orgánica para poder disfrutar de la vida. No regresen a la ley para intentar cumplirla, ni se vuelvan a la práctica de la circuncisión. Al final, Pablo les dijo en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es una creación viviente y nueva. Una nueva creación se refiere a los seres humanos que han sido reconstituidos con el Dios triuno y permanecen en Él para vivirlo a Él. Si ejercitamos nuestra fe para disfrutar esta unión orgánica con el Dios vivo y ser la nueva creación, no será necesario guardar la ley. Espontáneamente llevaremos una vida que cumple los requisitos de la ley y que más aún lo sobrepasa. Bueno, aquí hemos escuchado de dos casos en relación a la ley de Dios, los judaizantes y los gálatas, los cuales nos sirven como advertencia del peligro que encontramos también en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Absolutamente. Escuchamos en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40 el caso de los judaizantes, que guardaron la ley, pero la separaron de Dios. Igualmente nosotros corremos el riesgo de separar la Biblia de la persona de Cristo, lo cual dará como resultado que permanezcamos en el árbol del conocimiento, que produce muerte,
y no en el árbol de la vida. ¿Y qué nos puede decir usted de esta expresión, la unión orgánica, que Witness-Lee usó? La frase unión orgánica describe nuestra relación con Cristo, la cual no es una unión mental, ni se refiere a estar de acuerdo con Él, sino que describe nuestra unión con Cristo en la vida divina. En tal unión orgánica, Dios mismo se imparte en nosotros, de nuestro espíritu a nuestra alma. Amén. Bueno, Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado y anticipamos su regreso al programa. Sigamos pues disfrutando la gracia en esta unión orgánica con Cristo. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness-Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness-Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. En este libro, Witness-Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness-Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness-Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.